Bienvenidos todos en este día. Un gusto poder compartir la palabra con todos ustedes y con los que nos están viendo a través de este programa. Que el Señor les bendiga abundantemente. El mensaje de hoy se titula así: de buena tierra a buena semilla. Sí. De buena tierra a buena semilla. Dios quiere que nosotros vayamos en ese proceso, vayamos transformándonos. ¿Sí? Todo lo que Dios hace obedece procesos que Dios estableció. Usted lo puede ver eso desde que un niño nace. El niño no nace corriendo. El niño nace completamente dependiendo de sus papás, sobre todo de su mamá. Y ahí está ese niño, ¿verdad? Y poco a poco, y todavía no se puede voltear, y si lo dejan así se queda, y de pronto ya se da vuelta, y de pronto empieza a gatear, y de pronto empieza a caminar, y posteriormente empieza a hablar, pero es un proceso. O sea, eso sucede en un periodo de tiempo. Y uno ve esas cosas y eso es parte del diseño de Dios. Dios diseñó las cosas así. Uno tiene una semilla, uno la siembra, la riega, se espera, empieza a crecer una hierba y en el caso que sea una flor, pues da la flor, o si es un fruto, bueno, pues da su fruto. Generalmente hay plantas que son de corto plazo, como los cereales, el maíz, el trigo, el sorgo, todos esos son cereales y son de una corta duración. Pero están los frutales, no es lo mismo una semilla de maíz que una semilla de limón. La semilla de limón va a tardar 3 años, cuando menos, en que empiece a tener sus primeros limones, ¿verdad? Entonces, y la semilla de maíz va a estar lista en 120 días. O sea, son procesos diferentes, ¿verdad? Entonces, nuestra vida espiritual, o sea, no se escapa de esto. Nosotros somos sometidos a un proceso, ¿sí? Cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios dice claramente: el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios empezó algo en mí y Dios empezó algo en ti. Amén. No dude de eso. Usted es una obra en construcción. Dios ya empezó a construir en usted. Depende mucho de que usted se haga disponible, ¿sí? Para que esa obra no se detenga y siga avanzando. Porque cuando una obra se detiene es vergüenza para el arquitecto, porque inició algo y no lo pudo terminar, ¿verdad? Y entonces, pues sea escarnio, sea burla de los demás, que empezó algo que no pudo terminar. Y se refiere a nuestra vida, a lo que tenemos que hacer, a cómo tenemos que rendir nuestra vida delante del Señor. El Señor nos habla en el sentido espiritual cuando usted lee 1 Timoteo en el capítulo número 3 y en el versículo 6, habla acerca de los siervos, ¿sí? 1 Timoteo capítulo 3 y verso 6, si lo quiere ver conmigo, 1 Timoteo 3, 6, está hablando acerca de aquellos que quieren tener una posición en la iglesia, ¿sí? Hay gente que quiere tener posición en la iglesia. Hay gente que se ha ido de aquí, de esta iglesia, porque no tuvo la posición que quería. En serio. ¿Por qué? Porque a veces la gente quiere una posición, pero dice la palabra de Dios, tiene requisitos. O sea, uno tiene que pasar ciertos requisitos para poder entonces tener una posición dentro de la iglesia. Y las posiciones no las dan los pastores, ¿sí? Las posiciones las establece el Señor, ¿sí? Pero bueno, Pablo le estaba instruyendo a Timoteo y le dice así, ¿verdad? Por ejemplo, desde el versículo 1 de 1 Timoteo 3, les dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es como un administrador, ¿sí? Es un administrador encargado de cierta área, responsable de la iglesia. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿sí? Esa persona tiene que tener estos requisitos. Dice, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y dice el verso 6, no un neófito, o sea, no puede ser alguien que no conoce. Tiene que haber empezado a conocer la palabra y tiene que estar documentado en la palabra, ¿sí? Es importantísimo eso. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces a lo que voy con esto o sea, Dios somete a cada uno de aquellos que viene al camino, los somete en un proceso, y nos somete en un proceso de enseñanza, de instrucción, porque Él quiere hacer algo a través de nosotros. Yo no tengo ninguna duda que Dios quiere hacer algo a través de cada uno de los que estamos aquí. Sin temor a equivocarme, yo le puedo decir eso. Dios quiere hacer algo a través de cada uno de los que me están escuchando en esta hora. Dios es muy claro en eso. Y dice en el versículo 10 de este mismo capítulo, hablando acerca de los diáconos son los servidores, es gente que sirve, no es gente que tiene una posición para que le vayan a atender, sino es gente que está disponible para servir, ¿sí? Eso es muy importante. No crea que el diácono es alguien que simplemente está vigilando, no, es un servidor, ¿sí? Hay diáconos y hay diaconisas, o sea, mujeres también que sirven dentro de la iglesia, ¿verdad? Aquí tenemos algunas. Y dice que de estos, dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Tienen que ser sometidos a prueba, ¿sí? Ok, te vamos a poner aquí y vamos a ver cómo reaccionas. Oye, todos se quejan de esa persona, ok, no pasó la prueba, por ahorita va a tener que estar a un lado. No va a poder seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque no pasó la prueba, ¿sí? Entonces, ese es el evangelio, pues, a lo que yo le estoy hablando. Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere que tu vida cada vez sea mejor. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios quiere que tu vida vaya así, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta ser perfecto. Ese es un camino que Dios ha elegido para nosotros. A mí me gusta lo que Dios ha elegido para mí. Yo no sé si a usted le gusta lo que Dios ha elegido para usted, sí, pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces lo que Dios ha escogido para mí es bueno, y es agradable y es perfecto, ¿sí? Entonces, hay una parábola, yo les compartía que esa parábola está ahí en Mateo capítulo 13, y es una parábola muy conocida, que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador tiene que ver con una persona que sale a sembrar y con semilla que cae en distintos tipos de suelos. Principalmente 4 tipos de suelos son los que menciona en Mateo 13. Déjeme abrir mi Biblia ahí en esa parte. Mateo capítulo 13 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Estoy en el versículo 1. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Está tratando de hacer una ilustración para poder enseñar un principio eterno, ¿sí? Una verdad profunda, ¿sí? Entonces, él no estaba diciendo, yo voy a salir a sembrar. Él está diciendo que eso asemeja a la vida del reino. Y les dice así, y les dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron.
Y dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? ¿Quién tiene oídos para oír? Entonces lo que el Señor quiere decir, si me entendiste, si no me entendiste, pon atención. Y entonces Él contó esa parábola, 4 tipos de tierra. La semilla era la misma semilla que cayó junto al camino, fue la misma semilla que cayó junto a los espinos, entre las piedras y en la buena tierra. En los 4 lugares cayó la misma semilla. La producción fue distinta. Aún en buena tierra, la producción fue distinta. Y les decía yo que creo que en Marcos capítulo 4, si quiere verlo, Marcos 4:13, si se va desde el versículo 10, Marcos 4:10, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, verso 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, le está diciendo, ¿cómo van a entender si no pueden entender la parábola del sembrador? Todas las demás parábolas, tienes que entender el principio que se enseña en la parábola del sembrador. Si no entendemos ese principio, de ahí las demás parábolas van a ser historias que no comprendemos. Pero él dijo, ¿cómo las vas a entender? Y entonces él dijo, el verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién siembra la palabra? El Señor. El Señor ha sembrado palabra en tu corazón. Cuando usted recibe una palabra, es en su corazón. Esa cae en su corazón. ¿Sí? Él es el que está haciendo eso. Usted ha recibido más de una vez alguna semilla, porque es una palabra de Dios. ¿Sí? Entonces la semilla es la palabra de Dios. Cuando usted ha recibido una palabra, ha recibido una semilla. ¿Qué sucede con esa semilla en su corazón? Depende de usted. ¿Sí? No depende de la semilla, porque así como vimos, había una que cae junto al camino, junto a las piedras, entre espinos y en buena tierra, la misma semilla. Entonces la misma semilla cayó en cada uno de nosotros. Creo yo que nosotros, en todos, Dios ha sembrado semilla. Dios ha caído algo en mi corazón. Si hay algo que a usted le gustó, le llamó la atención, le motivó, fue una semilla, una palabra de Dios. Llegó a su vida, llegó a su corazón. ¿Sí? Y entonces dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El enemigo es un ladrón. Él se roba aún la palabra que fue sembrada en el corazón de aquellos que están endurecidos. Porque los que están junto al camino, yo les hacía una ilustración de que estábamos en un predio, agrícolamente hablando, en donde había unas hectáreas sembradas y había una franja, así como está aquí de ancho el camino, así, y ahí no había nacido la semilla. Los surcos atravesaban así, y entonces al llegar a ese lugar no nacía la semilla, y luego otra vez volvían a nacer, y así toda una franja. Y me preguntaba mi hijo, papá, ¿por qué no nació aquí? Es la misma semilla, tiene los mismos trabajos y todo. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque ahí era un camino antes. Toda esa tierra está muy apretada.
Entonces, aunque es la misma semilla que tiramos aquí y acá, ahí no puede nacer porque la tierra está endurecida. Y cuando hay corazones endurecidos, usted puede darse cuenta. Yo puedo decirle como predicador de la palabra que yo a veces estoy predicando y puedo ver a gente que está así, está escuchando, y puedo ver a otro a un lado y está dormido, o puedo ver a otro, está en el teléfono, y yo tengo que seguir predicando. Imagínense, pues yo no soy con una varita para andar, oiga, póngame atención, o sea, no estamos en la escuela, ¿verdad? Aunque es como si fuera una escuela, pero ¿qué pasa con eso? O sea, la semilla cae, pero hay quien la recibe y hay quien no. Entonces, ¿depende de quién? ¿De la semilla? No, depende del corazón. Si esa verdad nosotros la entendemos, entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que ser tierra buena. ¿Para qué? Para que aquello produzca. Porque si no le vamos, no, pues es que ese predicador me dio sueño. Bueno, váyase a otra iglesia. No, allá en la otra iglesia es aburrido. Bueno, en la otra, y usted siempre le va a encontrar. Siempre. ¿Por qué? Porque tiene puestos los ojos en donde no los debe poner. A quien menos debe ver es al predicador. El predicador simplemente es un mensajero. ¿Sí? Es como si alguien le manda la carta que usted está esperando desde siempre y vienen a dársela y usted se queda platicando con el cartero. ¿Y la carta qué? Pues si eso era lo importante, la carta, no el cartero. Bueno, yo soy así como el cartero nada más. Lo importante es lo que Dios le viene a decir. Eso es lo que realmente es importante. Y les dice después, entendiendo que el enemigo puede venir y robarse. Uno puede estar pensando, no, pero yo a tal persona yo ya le prediqué el evangelio. Pues sí, pero ya no quedó nada de semilla. El enemigo fue y se la quitó. Y dice, estos son asimismo, versículo 16, los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. ¡Ey, sí, Señor! Tú eres mi pastor, nada me faltará. Y están bien contentos, ¿no? Y de pronto pues se llega el lunes y se llegan los recibos y se llega todo lo demás, ¿verdad? Todos los compromisos ahí están, como quiera van a llegar, ¿sí? La letra del carro, de Coppel, o yo no sé de quién tenga que llega ahí como quiera, ¿verdad? Y entonces, oye, pero pues es que el Señor dijo, sí, el Señor dijo algo. Y dice aquí, pero después que la oyen enseguida viene Satanás. Dice, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y luego dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Que la palabra puede hacer que no esté dando el fruto que debiera de dar. Eso es lo que está diciendo. Que puede ser que la palabra, aunque es la palabra, pueda no estar dando el fruto que tiene que dar en su vida, porque permitió que muchas cosas la ahogaran. Muchas preocupaciones, angustias, estrés, ansiedad, ¿qué va a pasar mañana? Yo no sé si voy a poder, cosas que le están ahogando la palabra. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Fíjese bien, mucha atención. Verso 20. Los que oyen la palabra y la reciben. Uno recibe la palabra. Amén. Esta es palabra de Dios. Yo la recibo.
yo la creo. Yo creo que Dios está hablando. Yo creo que Dios me dijo algo este domingo, este lunes o el día que sea. Yo creo que Dios me dio una palabra así. Dice, y entonces dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. O sea, fruto abundante, porque en eso es glorificado el Padre, en que demos mucho fruto y nos convirtamos en buena tierra. Entonces nosotros hemos sido llamados para convertirnos en una buena tierra. Una buena tierra donde la semilla da fruto, donde la semilla da fruto, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Ahora, la pregunta obligada para nosotros, ¿cómo nosotros, esto que yo le estoy platicando, cómo nos convertimos en buena tierra? ¿Cómo nos convertimos en buena tierra? Porque se trata de que no seamos como los del camino, no seamos como los de Pedregales, no seamos como los de los espinos, sino que seamos buena tierra. Entonces, ¿cómo nos convertimos cada uno de nosotros en una buena tierra? Solamente es una respuesta, es muy sencilla. Dice la Escritura, ahorita le puedo leer esa parte, pero dice, haced barbecho para vosotros. Y cuando habla de hacer barbecho, es que nosotros nos arrepintamos. Cuando llega la palabra, yo tengo que reaccionar favorablemente a la palabra. Por decir algo, si la palabra me dice a mí, le voy a hacer un ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Chum! Llegó la palabra y yo la tomé. Y yo digo, pero es que él me cae mal. Yo no quiero hablar con él. Entonces, esa palabra aborta. Simplemente no tiene peso para mí. ¿Por qué? Porque yo no reaccioné favorablemente. Lo que Dios quería era que yo dijera, tengo una mala relación con esta persona, pero no la debo de tener, porque la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que tener algo, Señor, ayúdame a tener un corazón correcto para con esta persona. Ayúdame a tener un corazón así. Perdóname por haber guardado rencor, perdóname por haberme sentido así. Entonces, cuando usted está haciendo eso, usted se está convirtiendo en una buena tierra. Y así como eso, en cada área a la que llega una palabra a su vida, si usted reacciona favorablemente, entonces usted se va a convertir en una buena tierra. Y toda la palabra que llegue a su vida va a tener un impacto. Y si usted entiende este principio, pues entonces ya está. Por eso dice Jesús, ¿cómo van a entender lo demás si no pueden entender esta parábola? Tenemos que entender esta parábola para que podamos entender cómo funciona el reino de Dios. Porque así es como funciona. Cuando nosotros entendemos que esa palabra viene para probar algo en nosotros. El Señor dijo ahí en Isaías, dijo que toda palabra que Él envía, ¿sí?, no va a regresar vacía, sino que va a provocar aquello para lo que fue enviada. Entonces, por ejemplo, la palabra llegó ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa persona dice, sí, es necesario, yo entiendo esto, perdóname. Entonces la palabra regresa a Dios y le dice a Dios, sí reconoció la necesidad de arrepentirse. Y cuando no sucede, la palabra también regresa a Dios y dice, no la recibió. No la recibió. Así de sencillo. O sea, la palabra no volverá vacía, volverá con una respuesta. Vuelve con una respuesta. Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que se ha regresado de ti a Dios? Porque ha habido una respuesta. De la palabra que Él ha enviado a tu vida, ha habido una respuesta que ha llegado allá. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender esas verdades profundas del Evangelio que están hechas, están dirigidas a nosotros para bendecir nuestras vidas, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Por eso Él envía su palabra, para hacer bendición. Y Él quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en una buena tierra.
Y cuando usted entiende, por ejemplo, qué hizo Jesús con sus discípulos, dice que Él llamó a 12 para que estuvieran con Él. Entonces el primer llamado de los 12 discípulos de Jesús, que se convirtieron más tarde en los 12 apóstoles, primero discípulos y luego apóstoles, vea el proceso, primero discípulos y luego apóstoles. Entonces Él llamó a 12 para que estuvieran con Él y Él les estuvo enseñando. Y ellos se convirtieron en buena tierra, recibieron la palabra. E incluso ellos dan testimonio que dice: Señor, nosotros dejamos todo por ti. Y Él espera que nosotros hagamos lo propio también. Que es que yo así soy, bueno, pues deja de ser así. Es que yo así nací, pues sí, pero ya naciste de nuevo. Ya eres otra criatura, ¿verdad? Entonces no debes ser así, no debes de pensar así, no debes actuar así, no debes hablar así. Y entonces cuando nosotros nos convertimos en una buena tierra, dice la escritura que hay una escritura que está ahí en Malaquías. Quisiera invitarle a que vea Malaquías capítulo 3, porque aquí nos narra un poquito así el proceso y quisiera enseñárselo. Malaquías capítulo 3 es el último libro del Antiguo Testamento para quien lo quiera buscar. Malaquías 3, versículo 10. Y habla acerca de los diezmos, pero no es mi enfoque los diezmos. Yo quiero invitarle a reflexionar sobre esto. Dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. O sea, fíjese bien lo que el Señor está diciendo: haz esto. Y uno dice: ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? Entonces la palabra viene y uno empieza en una lucha, ¿verdad? ¿Lo hago o no lo hago? ¿La obedezco o no la obedezco? Porque si usted lo ve desde un punto práctico, Él dice: trae los diezmos al alfolí. O sea, Él no dice: si quieres, trae los diezmos. Él dice: trae los diezmos. O sea, eso se convierte en un mandamiento, ¿sí? Trae los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Él quiere que no falte nada en su casa, que toda la necesidad de su casa esté cubierta. Y Él es fiel. Él es su novia, la iglesia. Y Él quiere que a su novia no le falte nada. Y nosotros somos los encargados de proveer para eso, ¿verdad? Y entonces dice ahí, si seguimos leyendo: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Les voy a enviar una bendición que morral les va a faltar. Porque es lo que está diciendo, ¿no? O sea, hasta que sobreabunde, ¿verdad? Y entonces dice: además de eso, me voy a encargar del devorador. Me voy a encargar del que les está robando. Yo mismo me voy a encargar de él. Qué preciosa promesa. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo me voy a encargar de eso. Y dice, vea lo que concluye: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Híjole, yo quisiera eso que tiene Marce, yo quisiera eso que tiene Martín, yo quisiera. La gente va a decir eso. Eso es ser tierra deseable, ¿sí? Que la gente diga: yo quisiera lo que tiene él, yo quisiera lo que tiene ella, ¿sí? Dice el Señor: eso te va a suceder. La gente va a ver y va a decir: yo quisiera eso, yo lo quiero para mí. Tierra deseable, una buena tierra. Una tierra que otros van a desear, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, entendiendo ese punto, nosotros estamos sujetos a recibir una palabra y reaccionar favorablemente o negativamente. Eso le va a decir a usted cómo está su corazón. Si su corazón está endurecido, si está afanado,
si está ocupado en otras cosas o si está disponible para el Señor, para lo que Dios le está hablando. Entonces, ¿por qué? Porque Dios va a seguir hablando en Hechos y en Romanos, ¿sí? Y en Corintios y en Efesios y en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Proverbios, y las palabras van a estar llegando cual semillas a su vida. Pero si no entendemos este principio de la parábola del sembrador, a veces no entenderemos qué Dios quiere enseñarme. Pero véalo como que son semillas que el Señor está lanzando. Hay veces que uno puede decir, yo tengo una palabra guardada porque yo creo que Dios me dijo esta palabra, Dios me la dio a mí. Y esa palabra es una semilla y yo la he creído y yo sé que es una verdad, ¿sí? Y eso sostiene a mucha gente en momentos de pruebas, de luchas, ¿sí? Yo tengo una palabra que hace muchos años Dios habló a mi corazón y esa palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces esa semilla yo la tomé. Dije, eso me lo dijo a mí. ¿Sí? No sé si a usted también, pero me lo dijo a mí. Y está aquí guardado. Y entonces pase por cualquier situación que pase, yo me acuerdo, no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y he pasado por muchas situaciones complicadas y difíciles, de cosas de peligros financieras, familiares, de muchas cosas, pero el Señor ha sido tan fiel a esa semilla que puso en mi corazón. Y entonces cada uno por esa razón puede tomar una palabra. Tú eres mi Dios, tú me sustentas, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres mi justicia, tú me vas a... O sea, ¿cuántas cosas Dios ha hablado? Piensa en eso, si las ha creído. Porque lo que Dios quiere, que una vez que nosotros nos convertimos en buena tierra, entonces nos puede dar otra parábola y entender qué es lo que está hablando. Y esta otra parábola que le voy a hablar brevemente, porque el tiempo se me está acabando, pero esta otra parábola la podemos encontrar aquí en Mateo capítulo 13, en donde estábamos, 13:24, por favor. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice: cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Una parábola hermosa, ¿no? Pero si se va ahora al versículo 37, donde nos habla un poquito de la explicación de esto, dice: entonces despedida la gente, verso 36, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. A mí me gusta esa actitud de los discípulos, siempre eran bien preguntones. Oye, Señor, ¿y qué quieres decir con la parábola del sembrador? Bueno, quiere decir esto. Y ahora con la de trigo y la cizaña: Señor, ¿qué querías decir con eso? O sea, era una sed de querer conocer, ¿sí? Por eso dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿sí? Porque serán saciados, ¿verdad? Y entonces Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dijo: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
Fíjese una cosa, ahora la buena semilla ya no es la que estaba sembrando el sembrador. Ahora la buena semilla es aquellos que se convirtieron en buena tierra, ahora se convirtieron en buena semilla. Una semilla para ir a sembrarla. ¿Sí? Por eso es que cuando decimos a alguien en una familia que no conoce de Dios y de pronto él conoce de Dios y conoce el Evangelio y conoce la verdad, y entonces Dios empieza una transformación en él y entonces lo envía a su familia. Ahora él es la semilla, ¿sí? Por eso llegamos y quizás de pronto pues los de la familia nos dicen, oye, no, pues ya te hiciste hermano, te hiciste aleluya o esto, pero son parte del enemigo queriendo ahogar la palabra, pero nosotros tenemos que permanecer. ¿Por qué? Porque vamos a ser una semilla que va a producir ahí. ¿Sí? Entonces, de haber sido buena tierra, nos convertimos en buena semilla. Si nosotros pasamos el proceso de convertirnos en buena tierra, entonces nos convertiremos en buena semilla, en donde el Señor dice, ¿sabes qué? Voy a enviar la palabra, sí, pero voy a enviar a Vicky, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que va la palabra en ella, para allá. Pero si ella rechazó la palabra, entonces, ¿cómo puede ser? No puede funcionar. No sé si me explico. Entonces nosotros tenemos que tener la palabra morando en nosotros para que el Señor nos envíe también, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere. Y no estoy hablando de que se convierta en un evangelista. Usted le puede compartir ahí en su casa, a su vecino, a sus hijos, a sus papás, a sus nietos, a aquellos que le conocen, sus compañeros de trabajo, ¿sí? Que eso es lo que el Señor quiere. Que realmente amemos a nuestro prójimo que está perdido y que si no les decimos algo van a seguir perdidos. Necesitan a Cristo, necesitan la salvación, y nosotros, dice que Él nos confió el ministerio de la reconciliación. Es decir, Él quiere que a través de nosotros más gente se reconcilie con Dios. O sea, Cristo es el vínculo para que la gente pueda venir a Dios. Dice la Escritura, ninguno viene al Padre si no le fuere dado a través de Jesús. Él es el medio. Entonces Cristo en nosotros, pues es la esperanza. Pero si Cristo no está en nosotros, pues si la palabra no está morando en nosotros, ¿sí? Si solamente tenemos conflictos y seguimos con las mismas luchas y seguimos con las mismas dudas y seguimos con los mismos conflictos, pues ¿cómo podremos ser? ¿Cómo podremos ser de ayuda? Por eso dice la Escritura, si no entiendes esta verdad, ¿cómo podrás entender lo demás? Nos convertimos nosotros en un problema. Somos nosotros el problema. Mírate en el espejo, porque probablemente ahí está tu mayor enemigo. Probablemente ahí está. Por eso dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si es tu pie, córtatelo. Si es tu ojo, sácatelo. O sea, es tu mano, tu pie, tu ojo, y si yo le sigo, tu boca, tu oído, o sea, eres tú el problema. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, que no seamos nosotros el problema, ¿sí? Sino que permitamos que la palabra llegue a nosotros y que la palabra nos cambie, que la palabra nos transforme. Ese es el verdadero proceso que Dios quiere hacer, y eso no sucede de manera automática. De manera automática a lo mejor Dios le sana de algo. Dios dice, le voy a levantar, le voy a quitar esa enfermedad, le voy a quitar ese dolor, le voy a quitar esa tristeza, y ¡pum!, te lo quita al instante. Pero el crecimiento va a ser un proceso. Lleva hasta que llegas, ¿sí? Por eso es que Él lo hace a través de su palabra.
¿Qué anduvo haciendo Jesús? Pues anduvo sembrando la palabra. ¿Qué vienes a hacer a la iglesia? A recibir una palabra. Y pudieras tenerte la palabra atesorada ahí, está bien, pero Dios quiere que esa palabra produzca. ¿Habrá quienes van a producir el 30? Está bien. Si produce el 60, está mejor. Si produce el 100, excelente. Entonces, pero eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, por eso yo le titulé el mensaje de buena tierra a buena semilla. Él quiere que empezamos siendo buena tierra, pero quiere que nos convirtamos en una buena semilla. Para Él decir, oye, voy a enviarte. Pablo decía así decía Pablo, ¿no? Les voy a enviar a Timoteo, no tengo ninguno como él, del mismo ánimo, que va a llegar y les va a compartir y les va a dejar un mensaje. O sea, yo sé que eso va a ser Timoteo, porque él estaba diciendo, yo voy a enviar una semilla para allá. Ciertamente es un hombre al que estoy enviando, pero yo sé que va la semilla en él. Y así en cada uno de nosotros. Entonces, yo le invito a que se ponga en pie. Yo quiero hacer una oración en esta hora y quiero que usted, está bien si alguien no se puede parar, esté cansado, lo que sea, puede quedarse sentado, no pasa nada. Yo voy a hacer una oración y yo quiero que usted se ponga a pensar un poquito, por favor. Se ponga a pensar un poquito en cómo ha sido su actitud hacia la palabra de Dios. Si su actitud hacia la palabra de Dios ha sido fría, ha sido indiferente, este es un momento de hacer barbecho. Hacer barbecho es arrepentirnos. El primer mensaje de Jesús se trató de eso: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si nos arrepentimos, entonces nos convertimos en buena tierra. Y si no, pues entonces quizás el Señor en misericordia siga sembrando. Pero va a llegar un tiempo en que quizás esa semilla empiece a escasear. Porque está escrito que dice que teniendo comezón de oír, se van a amontonar muchos maestros y van a enseñar muchas cosas, pero ya no están enseñando la verdad. Entonces, mientras usted esté recibiendo la palabra de Dios, está recibiendo la verdad. Y si algo puede cambiar su vida, es la verdad de Dios. Así es que yo le pido que sea algo personal que usted le diga al Señor: esta ha sido mi actitud hacia la palabra, así la he recibido, con un espíritu de crítica, no lo sé, pero yo espero que usted esté a cuentas con Dios, porque eso es lo más importante, que estemos a cuentas con Dios. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por cada uno de los que está aquí, que han venido, por los que están viendo este programa, Señor. Yo te ruego les bendiga, Señor. Padre, que les permitas entender esta verdad, que cada palabra que sale de tu boca, Señor, que está escrita, es una semilla, y que tú esperas que la recibamos con gratitud, con temor, con reverencia, y que la pongamos por obra. Y lo que está demandando de nosotros estemos dóciles, Señor, a esa palabra, que reaccionemos de manera correcta a la exhortación, a la corrección, a la instrucción, a lo que tú nos estás hablando, Señor. Perdónanos por cada vez que la palabra, Señor, no encontró cabida en nosotros, Señor. No queremos que nos pase jamás, Señor. Queremos que tu palabra encuentre espacio en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para poder cambiar, para poder vivir realmente el reino, Señor, disfrutar el reino de los cielos, Señor, moviéndonos en la plenitud que tú has, Señor, determinado para nosotros, Señor. Yo bendigo a cada familia que está aquí representada, Señor.
a cada familia de los que están viendo este programa, Señor. Les recuerdo que el Señor quiere primeramente que nos convirtamos en esa buena tierra para que lleguemos a ser esa buena semilla que vaya y siembre y provoque los cambios y traiga una cosecha abundante. Padre, gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por ese amor, Señor, incondicional con el que nos has amado. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por Jesús, por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Gracias, gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.